Shalom Ajín, Shalom Javerín, una vez más aquí en los fundamentos de la Torah, amén. En esta ocasión, mis Ajín, estaremos hablando del elemento tierra, el perfil del elemento tierra. Es un tema libre, así que ponga atención para todos aquellos que son elemento tierra. Recuerde que todos tenemos los cuatro elementos, pero en sí tenemos uno en específico. Unos tienen elemento fuego específicamente, pero ocupamos de los otros tres para complementar. Veamos el perfil del elemento tierra para entender qué tantas ventajas y desventajas nos presenta para no perder el control. Mire, Misajín, solo conociendo el enemigo o al enemigo y sus debilidades, así como tus habilidades y tus dones, será más fácil predominar en la guerra. La tierra, Misajín, es un elemento pesado, estable, estático, siempre presente que nos da una base. Y es el que, al definir nuestro territorio, nos prevé seguridad. La tierra en sus diferentes presentaciones como piedra, roca, arena, etcétera, nos sirve como material de construcción, característica que ningún otro elemento posee, para que se dé cuenta. No es como el fuego, que se dirige siempre hacia arriba, ni como el agua, que va siempre hacia abajo, y menos como el viento, que se mueve de un lado a otro. Este elemento es fijo, estático y tranquilo. La Tierra se ve como algo simple, sin complicaciones. Sin embargo, Misajín, cuando la trabajamos, logramos hacerla florecer, la embellecemos y sacamos mucho provecho de ella mediante la agricultura. Además, en su interior posee riquezas naturales y con cierto esfuerzo de excavación, extracción, obtenemos esos dones escondidos. Al ser el elemento más bajo, Misajín, al que todos pisoteamos, se le considera un símbolo de humildad. Como dijo Abraham Avinu, soy polvo. Por otro lado, Misajín, sentirse pisoteado es causa de tristeza y depresión para la persona, al ver que nadie la valora. El hombre que posee altas dosis de este elemento, en su lado negativo, será una persona inactiva, floja, perezosa, y a pesar de que vea muchos dones y minerales valiosos escondidos en su interior, no tendrá la motivación para buscarlos y extraerlos, y menos aún de desarrollarlos. Por ser así, Misajín, es normal que los demás la pisoteen y se queden metida entre la cama por flojera, sintiendo el desprecio y la soledad, luego la tristeza la invade hasta poder llegar a provocarle un terremoto emocional y depresivo. En su lado positivo, Misajín, esta persona tendrá el poder de construir, esta persona que es elemento tierra, tendrá el poder de construir, de establecer orden, marcar territorio para brindar seguridad a quienes la rodean. Estará llena de potencial, el cual no se ve en la superficie, pero quien logre conocerla a fondo descubrirá sus tesoros, que no exhibe debido al don de la humildad que proviene del elemento tierra. Hablemos de la flojera. El Midrash Bamidbar Rabbah 19:3 nos cuenta que después de la creación, Boreolam exhibió los animales ante el ser humano y para demostrar su sabiduría a los malajim,
le pidió que pusiera nombre a todos los animales, el nombre de una inteligencia superior. Dio a cada animal un nombre que en hebreo encierra todas las características del animal en las letras que componen esa palabra. Al final, Boreolan le preguntó, ¿y tú cómo te llamarás? A lo que el hombre respondió, Adán, porque provengo de la Adamá, que es tierra. Mire, misajín, si el humano ya se había dado cuenta de que poseía dones con los que no contaban los demás seres, inteligencia, alma, habla, etcétera, ¿por qué no se puso un nombre basado en estas características para destacar esos dones y eligió el elemento tierra como origen de su propio nombre? La respuesta, misajín, nos abre el camino para conocer uno de los más graves problemas que podemos enfrentar en la vida, que es la flojera, que nos hace perder tiempo de vida y los múltiples dones que podemos llegar a poseer y no desarrollamos. Por eso el primer humano, el padre de todos nosotros, nos transmite de que tengo el don de la palabra proveniente del elemento viento y puedo hacer mucho en él. Sé que tengo el don de la energía espiritual en mi alma proveniente del elemento fuego. Sé que para disfrutar de la vida cuento con sabiduría proveniente del elemento agua. Pero todo eso se desaprovecha por culpa del elemento tierra, el que nos deja estáticos, como dos estancados y pegados a la tierra. Y no solo vinimos de la tierra y regresaremos a ella, sino que lamentablemente el interín también vivimos con tierra, que es flojera. Por eso me llamé Adam, para recordarme siempre el defecto de la flojera, que me impide desarrollar mi grandeza. Estamos en el elemento tierra. Mire, misajín, el rey Shlomo escribió muchos versos sobre la pereza, lo que demuestra que la consideraba uno de los principales problemas que puede llegar a sufrir el hombre, y lo lleva a desaprovechar las maravillosas oportunidades que le presenta la vida. Como dijo en Mishle 26:14, al igual que la puerta gira sobre su eje, así el flojo gira en su cama. Cabe preguntar, ¿no encontró el rey Shlomo otra cosa que gire para comparar al flojo con la puerta? La respuesta es que el verso nos insinúa lo dicho anteriormente. Muchas puertas en la vida pueden abrirse, pero el flojo prefiere quedarse dormido y desaprovechar la oportunidad. Y por eso en el verso siguiente dice, aunque la mesa esté servida, le da pereza hasta alzar la cuchara a su boca. De nuevo, el mensaje, la mesa de la vida está servida con todos los manjares, pero el flojo ni siquiera hace el esfuerzo de tomarlos. Por ello, en el capítulo 24:30 dice, a un lado del campo de un flojo pasé y vi que estaba lleno de espinos, árido, abandonado y el muro de piedra destruido. Me detuve, lo observé, tomé la moraleja y le guardé en mi corazón, concluyendo que en la vida se necesita soñar menos y adormecerse menos, cruzar menos los brazos, ya que esto te causará pobreza en todos los ámbitos de tu vida. Al respecto hay un dicho, la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Por eso el rey Shlomo nos aconseja, observa a la hormiga, flojo, observa su vida y sé inteligente. Mira cómo aunque no tiene policía ni capataz,
trabaja con diligencia en el verano para almacenar y tener comida en el invierno. Mishle 6:6. Mishle capítulo 6, verso 6. La hormiga es un ser trabajador. Nunca veremos a una hormiga holgazaneando, caiga incansablemente alimento y materiales, carga incansablemente alimento y materiales necesarios para llevarlos a su hormiguero. No necesita de un capataz con un látigo en la mano para que se mueva. Su naturaleza es ágil. Recoge durante el verano para tener alimento en el invierno. Imagino que conocen la parábola de la hormiga y el grillo. En el verano, ella trabajaba sin descanso y el grillo solo cantaba y cantaba. Cuando llegó el invierno, la hormiga entró a su casa, la cual había preparado con mucho trabajo, y estaba calientita, con con la despensa llena, y el grillo, que en lugar de trabajar, se la pasó cantando, ahora sufría de frío y estaba muerto de hambre. Esta fábula, Misagi, nos da la moraleja de la vida. El verano hace alusión a la vida en la que el cuerpo está caliente y el invierno alude a la muerte, ya que en esta el cuerpo ya se enfrió. La enseñanza, Misagi, es que debemos trabajar incansablemente en los días de verano, en este mundo e ir almacenando y preparando nuestra casa en el mundo venidero. Recuerde que le hablé de dos mundos, el de arriba y el de abajo. Así para no sufrir en el invierno. Muchos de ustedes recordarán el mensaje impactante que dejó el multimillonario Eliyahu Richman a través de dos cartas a sus hijos. Él pidió que una de las cartas fuera abierta antes de su entierro y la otra después de los 7 días de luto. Los hijos de Richman, al abrir la primera carta, se quedaron impactados. Estaban seguros de que se trataría de una herencia, mensaje, enseñanza, y sin embargo, la carta contenía una extraña petición. Entiérrenme con un solo calcetín. Los hijos no entendieron cómo su padre, que era un hombre de religión y emunaj, pedía algo así, tan inusual, pues ellos sabían que a los muertos judíos se les entierra desnudos, solo cubiertos con su mortaja. Acudieron a rabinos y legisladores de la Torá para ver de qué forma se podía hacer una excepción y cumplir el único y extraño deseo de su padre. Sin embargo, la legislación era muy clara. No hay excepciones con ninguno. Lamentablemente no entendemos qué quería su señor padre, pero tampoco podemos cumplir su petición. Decepcionados y confusos, enterraron a su padre sin ese calcetín y con ansiedad esperaron que pasaran los 7 días para abrir la segunda carta. Cuando terminó el plazo y abrieron el documento, el mensaje que aparecía allí aclaró todo. Hijos, les dejé como herencia miles de millones de dólares, pero no olviden nunca que ni un calcetín me pude llevar. La vida es corta y pasará rápido. Debemos dominar el elemento tierra y no dejar que su característica de la flojera nos controle. Aprendamos de esa historia, Misajín. Hablemos de la tristeza. Miren, el flojo, al ver todo lo que desaprovecha y las múltiples oportunidades que se le presentan en la vida, aplica la regla de no hagas hoy lo que puedes hacer mañana.
Puede llegar a caer en la tristeza, lo que le provoca ver el punto negro en cada plan de vida u opción que se le ofrezca, argumentando toda clase de excusas. Es que esta carrera es muy larga y costosa. Es que a este trabajo no le veo un gran futuro. Esta rama industrial ya está por caducar, etcétera, etcétera. Y en verdad, el problema no radica en la veracidad de las excusas, sino en su flojera. Al ver el panorama negro, también ve su propia vida a través de esos lentes oscuros. Ver las cosas así solamente incrementa su tristeza. Y cuando todo se ve negativo y con tristeza, es muy difícil sentir la alegría. Dice la Gemara Misajín en Ketubot 59:2, el ocio lleva al aburrimiento y el aburrimiento causa los pecados. Mire, Misajín, cuando uno está sentado sin hacer nada, con la mente vacía e inactiva, puede llegar a cometer pecados graves. Por ejemplo, el que no tiene fuerza para salir a trabajar y a ganarse su manutención, se sienta en su casa aburrido, planeando cómo hacer dinero fácil, robando, engañando, secuestrando o simplemente apostando. Sabemos que estos caminos llevan a una mala vida, llena de sufrimientos y tristezas. Y si hasta ahora uno solo está triste, al ver cómo condujo su vida, caerá en la depresión. Este concepto está insinuado de forma increíble. En la historia del comienzo de la humanidad, cuando después de que Adán y Java pecaron, Boreolán los juzgó y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente conseguirás el pan y con tristeza lo comerás. Y a la mujer dijo: se incrementará tu tristeza y con esta tendrás y criarás a tus hijos. Además dijo a la serpiente: tierra comerás toda tu vida. Surge la pregunta, Misajín: ¿acaso la serpiente come polvo? Además, como ya dijimos en base al Zohar, la serpiente simboliza al ángel seductor del mal. Si es así, ¿qué quiere decir respecto a él? Tierra comerás. En el canal del Remes, Misajín, todo esto cobra un sentido diferente. El pecado en el paraíso fue resultado de la ociosidad y el aburrimiento. El Midrash relata: Adán y Java vivieron ese tiempo en el paraíso como reyes, ángeles les servían, todo abundaba. El hombre no tenía que trabajar y la mujer carecía de las preocupaciones del hogar o de la crianza de los hijos. Y eso lo llevó a inventar qué hacer. Cuando la serpiente, el ángel, llegó y les ofreció un fruto que tendrían un efecto secundario, serán como Elohim, frase muy tentadora para los flojos. No dudaron en tomarlo. Por eso Boreolán dijo a Adán y a Java: ya que el ocio y el aburrimiento te llevaron a pecar, ahora saldrás a la tierra, la trabajarás incansablemente para conseguir el alimento con tu sudor. Y tú, mujer, estarás ocupada trabajando por tu hogar y tu descendencia. Eso los ayudará a no caer en el aburrimiento que lleva a la tristeza, sino que les dará ocupación y agilidad que les traerán satisfacción y alegría. Y cuando se dirigió a la serpiente, al ángel, el Elohim le dijo, de modo que lo escucharan Adán y Java, les dijo: y tú, serpiente, tierra comerás, atacarás el talón del hombre y él
tu cabeza. Por tratarse de un ángel, el juicio tenía que haber sido realizado en la corte celestial y no en la tierra, no frente a Adán y a Java, a menos que las palabras del veredicto fueran dirigidas a ella, pero también para que fueran escuchadas por ellos, como dice el dicho. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Mire, en la dimensión del remes, esto significa lo siguiente. El elemento tierra, así como fuimos desarrollándolo, hace alusión a la tristeza. Y cuando el hombre cae en ella, lo hace vulnerable al yeser hara, el instinto del mal, que prácticamente aprovecha su desánimo para hacerlo pecar. El talón insinúa tener el ánimo por los suelos y la cabeza al ánimo de elevado. Por ello Elohim dijo al Malaj, para que el ser humano sepa que cuando se sienta con el ánimo en el piso, pisoteado como la tierra, ahí aprovechará la serpiente para comerse al hombre tierra. ¿Sí? Pero cuando éste, a pesar de todo, se anime y levante cabeza, vencerá a la serpiente, es decir, el modo de trabajar de la Yeser Hará, el instinto del mal. Es rebajándonos, dándonos a entender, Misajín, que de nada servirá lo que hagamos, que nuestra falla, nuestro pecado o nuestra adicción son tan grandes que aun cuando trabajamos o trabajemos, no lo lograremos superar. El desánimo es como si nos dijera, ya que están en el hoyo, sigan ahí. Este mensaje, Boreolán lo repitió a Caín, al hijo de Adán, y a Java, después de asesinar a su hermano Jebel. Le dijo, ¿por qué estás triste y cabizbajo? La pregunta no se entiende. Si acababa de matar a su hermano, obviamente que estaría triste y decaído. Pero Boreolán sabe lo que dice y reclama. No importa qué tan bajo caíste en tu vida. Lo más importante ahora es poner un límite para que no se convierta en una caída libre. Mejor reflexiona, arrepiéntete, arregla el error, pide perdón, en lugar de dejarte caer en la depresión, porque esto será peor, pues te llevará a darte por vencido y a cometer más y más pecados, como lo dice el verso siguiente. Si te animas, mejorarás, y si no, a la vuelta en la puerta te espera el siguiente pecado. Bereshit 4:7. Con esto el Creador nos enseñó, Misajín, incluso si acabas de cometer un asesinato, más te vale animarte para no caer en tristeza depresiva y lo que está acarrea, tanto más ante cualquier pecado, error o falla que puedas cometer en tu vida. No debes permitir que tu ánimo caiga hasta los talones. Como dijo el rey Shlomo, 7 veces caerá el justo y se levantará. Mishle 24:16. Es decir, la grandeza del sabio consiste en que, a pesar de las caídas, logre levantarse de nuevo. Hablemos de reparando la tierra. Como ya vimos en los elementos anteriores, Misajín, para poder combatir su efecto negativo debemos irnos al extremo contrario en el caso de la flojera. Es la agilidad. La ganancia de la persona ágil, Misajín, es que vive más que los demás. Lo explicaré. Por ejemplo, la hora tiene 60 minutos, no más. El día tiene solo 24 horas, no más.
Y cada semana está compuesta de 7 días, es decir, no puedes agregar más minutos a la hora o días a la semana. Pero sí puedes convertir los 60 minutos en 80 o en 100. Sí, dependiendo de cómo los aproveches y qué tan ágil, rápido y bien lo hagas las cosas. Un ejemplo, un ejemplo simple. El día del flojo comienza levantándose tarde. Se arrastra con los ojos entreabiertos y se viste con lentitud. Su desayuno es lento y pesado. Se la pasa la mañana, entra a la tarde fantaseando, ensimismado, quizá trabaje un poco y despacio. Nomás al leer esto ya hasta me dio flojera. Espera a que llegue la noche para sentarse frente a su computadora o televisión para pasar el tiempo y aguardar que llegue la hora de dormir con los ojos cerrados después de haber vivido un día adormilado con los ojos abiertos. Sin embargo, Misajín, el ágil, para quien también pasaron las mismas 24 horas, se levanta temprano, con agilidad. Se arregló sonriente y caminando alegremente. Se fue a rezar, desayunó y empezó un día fructífero, lleno de reuniones, trabajo, deporte, comunicación, estudio, amigos, familia, compromisos, etcétera, etcétera. Aleluya. Ese es el que yo quiero. Y por ese trabajo todos los días. Y tuvo tiempo para todo eso y más para los dos transcurrió un día. Pero el ágil vivió dos en uno. ¿No la diferencia? Esto nos enseña que después de 120 años, Misajín, sobre la lápida de todos, te indicará la cantidad de años vividos, pero no la calidad de ese tiempo. Este concepto se refuerza con el que ya compartimos en el de la reencarnación, ¿se acuerdan? O si no lo he subido, me acuerdan para subirlo. Es decir, los años de vida que Boreola nos destinó a vivir es casi imposible aumentar, como lo sabemos con el rey Darwin, quien a pesar de todo lo que hizo para vivir solo 3 horas más, no le fue posible. Y a las palabras de Boreolan fueron: llegó la hora de terminar tu ciclo para que empiece el de tu hijo Shlomo. Sin embargo, la Torá sí bendice con vida larga, pero el lenguaje en el verso traducido correctamente es: que se te alarguen tus días, para que se alargue tu vida. No habla necesariamente de días o años, sino de que los mismos sean largos y bien aprovechados. El ágil valora el tiempo y entiende que un tercio de su vida lo usa en dormir. Esto, aunque sea muy agradable, no le da ganancia. Quitemos los años de la niñez hasta que maduremos y empecemos a entender la vida. Sumemos los años de la vejez. Cuando haya cualquier tarea representa una dificultad. ¿Qué nos quedó de vida? ¿Qué nos quedó de vida, mis amigos? Y para conectar esto con los elementos que hemos mencionado, es interesante notar que comenzamos nuestra vida. Estamos en el elemento tierra. Mire, con el elemento tierra, ya que como bebés estamos normalmente dormidos, estáticos y llorando, al crecer un poco inicia su función el elemento viento, que de niños nos hace correr de un lado a otro, montar bicicleta, saltar, hasta parece que somos incansables como el viento. Crecemos un poco más y llega el turno del elemento agua.
Cuando corremos a satisfacer nuestros deseos, porque eso significa, a través de placeres y goces, a la hora de cansarnos, nos invade el elemento fuego, llenándonos de orgullo y por supuesto de enojo, ya que empiezan las pesadas tareas de manutención, diligencias familiares, compromisos de los hijos, etcétera, etcétera. Finalizamos de nuevo nuestro ciclo con el elemento tierra, donde la vejez representa la tranquilidad, la estabilidad, la seriedad, incluso un poco de tristeza y quejas. Ahora entendemos en otra dimensión, Misajín, el verso que dice, de la tierra vienes y a la tierra volverás, que hace alusión a la niñez y a la vejez, ambos periodos dominados por el elemento tierra, así lo que nos queda por vivir de una manera fructífera, ágil y bien aprovechada, son los años que están en medio, ya que si vienen de la tierra y viviste dominando por el elemento tierra, flojo, triste, etcétera, y acabaste como tierra, para que viniste a la tierra. Bueno, el ágil valora el tiempo y como dicen, si quieres conocer el valor de un mes, pregunta a una mamá cuyo bebé nació a los 6 meses. Ponga atención. Si quieres saber el valor de una semana, pregunta a una periodista de una revista semanal. Si quieres saber el valor de un día, pregunta a dos enamorados que no se verán durante 2 días. Si deseas conocer el valor de una hora, pregunta a un empleado o comerciante exitoso. Si quieres conocer el valor de un minuto, pregunta a quien perdió el tren. Si quieres conocer el valor de un segundo, pregunta al que se salvó de un accidente. Si quieres conocer el valor de una décima de segundo, pregúntale a un corredor olímpico que por ese mínimo lapso obtuvo la medalla de oro. No obtuvo la medalla de oro más bien. La agilidad demuestra el interés, misajín, la comprensión y el valor que se da a las cosas. El flojo normalmente es así porque es apático o desinteresado con todo. Pero si metiera un poco de interés y valor a las cosas, lograría romper con este esquema. Y la prueba es que, al igual que el dormilón, que siempre se levanta tarde, el día que le toca salir de vacaciones, ir a la playa, viajar a Europa, se convierte de pronto en un madrugador e incluso lo escucharemos cantar antes que el gallo. Por ello, la reparación de la flojera, misajín, es justamente descubrir los tesoros escondidos detrás de cada cosa, como lo manifiesta la tierra. Si crees que tu campo es un terreno simple, no te esforzarás en trabajarlo. Pero si descubres que en su interior hay una mina de diamantes, excavarás con agilidad y sin descanso. Como vimos en los elementos anteriores, se necesita de los elementos opuestos para equilibrarse. Normalmente, misajín, el elemento tierra es que es el que equilibra a los tres primeros. El fuego del orgullo se balancea con el contrapeso de la tierra humilde. La volatilidad del viento se controla con la estabilidad de la tierra. Perdón. Y las barreras y fronteras que ésta representan ayudan a controlar la marea de adicciones provenientes del elemento agua. Así sucede en la realidad, misajín. Con la tierra se apaga la fogata. Con construcciones de tierra y piedras limitamos las tormentas del viento.
y con diques hechos de arena limitamos y controlamos la corriente del agua. Esta vez las características negativas del elemento tierra necesitan de los otros tres elementos para equilibrarse. Es por ello que el flojo debe incrementar la llama del fuego que está en él y aspirar a lo alto, motivarse, soñar y en grande, y posteriormente agregar a la receta un toque del elemento aire, que le dará la agilidad para corregir o realizar esas metas, agregando el toque importante del elemento agua, que le ayudará a gozar de lo que hace, llenándolo de sonrisas y vida, y por supuesto conservando la estabilidad del elemento tierra, con las fronteras y las barreras que éste representa, podrá el flojo convertirse en una persona más equilibrada. No en vano, el gran legislador de las leyes judías, el Tur, decidió iniciar su obra con las siguientes palabras: sé atrevido como el tigre, rápido como la gacela, vuela ágil como el águila y sé fuerte como el león, para servir a Boreolán, y solo después empezó con las listas de leyes y obligaciones que tiene la persona para con su creador y para con ella misma, como diciéndonos, solo si eres ágil, cumplirás todo esto bien en cantidad y calidad, ya que no esperarás que los preceptos, te lleguen, sino que correrás hacia ellos. Obviamente, esto lo lograremos únicamente cuando des a cada precepto el valor tan grande que en realidad tiene. Ahí estamos hablando de la elevación Neshama por otros Sólamo, por otros mundos, otras dimensiones, sabiendo que proviene de la fuente divina que es Keter. Y comprobarás que cada halajá es una al-jaja, con la cual adornarás tu mundo venidero. Este patrón, misajín, te servirá para cualquier objetivo en la vida, donde entender la importancia del objetivo y tener la ambición para alcanzarlo te hará más ágil. Sueña con una casa lujosa. Aspira a cambiar tu coche viejo. Mentaliza que debes proporcionar el día de mañana a tu esposa e hijos una buena vida económica. Estas metas no son malas, son necesarias para que madrugues, trabajes, te muevas y corras a fin de tener calidad de vida. Con esta forma, misajín, de pensar, terminarás viviendo bien en este Olán y en el venidero, y no siguiendo el camino del grillo, de no hacer nada en el verano y sufrir en el invierno. Hablemos de ser alegre cuando se alegra. Miren, la tristeza es una ramificación negativa del elemento tierra. Es muy negativa y hasta puede llegar a ser peligrosa, al provocarnos ser personas encerradas y amargadas hasta caer en la depresión. E incluso en su mayor extremo puede llevarnos a decidir quitarnos la vida. Muy grave. Por eso esta ramificación, misajín, requiere de mayor atención, dada su importancia y gravedad. La alegría, misajín, es un regalo en la vida. Dichoso el que la posee por naturaleza. Ve la vida diferente. Su rostro está adornado constantemente con el más bello maquillaje, la sonrisa. La sonrisa. Por desgracia, por desgracia, la cara común de la gente en la calle es seria y larga. Y la verdad, no se vale. Mire, misajín, remontándonos al siglo XV
y observemos a una familia común y corriente. El esposo trabaja en el campo sujetando el arado, lleno de sudor bajo el calor del día, deseando que alguna nube llegue y le riegue el campo. La esposa lava a mano la ropa en el río y se apura para ordeñar la vaca, recoger uno o dos huevos que puso la gallina y con una verdurita del campo preparar la comida para su esposo. Ni hablar de los viajes en burro durante días enteros para ir a visitar a una familia. Y así con otros ejemplos cotidianos, mis amigos. Acerquémonos a esta pareja y digámosle un secreto. Llegará el día en que un tractor arará tu tierra mientras estás sentado en un cómodo asiento de cuero. Miren, con un sistema de irrigación proporcionarás agua a tu tierra hasta en los días más calurosos del año. Y tú, señora, manejarás, y tú, señora, manejarás todo con un solo dedo, que apretará botones y todo tu hogar estará lleno de sirvientes. Todas llamadas Dora, lavadora, licuadora, secadora, freidora, etcétera, etcétera. Ni hablar de ilusionarlos con los celulares, los aviones, las computadoras, con internet y mucho más. Seguro nos dirían, si eso sucediera algún día, o eso sucederá algún día. Debería llamarse la era mesiánica y seguro la gente que viva en esa época dorada, tendrá una sonrisa constante, ¿verdad? Y estará alegre, ya que tendrá todo. Y aquí estamos nosotros viviendo esa época. Sin embargo, Misajín, me atrevo a dudar de quienes estaban más alegres, ellos o nosotros. Tenemos todo y no apreciamos nada, pues en lugar de alegrarnos con lo mucho que tenemos, nos amargamos por lo poco que nos falta. No importa lo que el mundo, la vida o la tecnología nos den, siempre nos sentimos inconformes, porque vemos el punto negativo de la vida y nos ocupamos en ver qué más necesitamos, en lugar de apreciar lo que ya tenemos. La regla del vaso medio lleno o medio vacío es la siguiente. En nosotros mismos, Misajín, vemos la mitad vacía, lo que nos falta. Y en el prójimo vemos la mitad del vaso lleno que él tiene. Vivimos con la sensación de que el jardín del vecino es más verde, pero olvidamos que si ese jardín es más verde es porque tiene debajo mucho abono. Imagino que saben de qué está hecho. Excremento y basura. Así es la vida de muchos que envidiamos por tener muchos verdes. Olvidamos que debajo de esos verdes hay problemas, carencias y tristezas que no quisiéramos tener, ¿verdad que sí? Así que demos toda raba por lo que tenemos, que en nosotros está el potencial para elevarnos. Mire, misajín, dejemos de amargarnos la vida. Veamos el mundo en su lado positivo. Usemos frases motivadoras. La vida es bella. Gracias a Boreolán, todo está bien. Boreolán sabe bien todo lo que hace. No hay mal que por bien no venga. Relatan que hubo una vez un hombre que trabajaba muy duro como aguatero. Temprano por la mañana iba al río y llenaba sus dos cubetas con agua para después subir por un campo árido hasta la ciudad, donde la vendía y con el dinero mantenía a su familia. La cubeta que llevaba en su mano izquierda ya estaba vieja y desgastada,
e incluso tenía una pequeña grieta que causaba que de camino a la ciudad el agua goteara por esa fisura. Un día la cubeta dijo al aguatero: la verdad, creo que ya tienes que tirarme, ya no sirvo. La cubeta de la derecha es fuerte, está nueva y sellada. Pero yo, en cambio, mira cuánta agua tiro camino a la ciudad. Mejor deséchame, ya cumplí mi ciclo. El aguatero volteó al decirle: cubeta, cubeta, en la vida las cosas nunca son perfectas y siempre hay que ver el lado positivo. Sí, es verdad que pierdo algunas gotas de agua mientras camino. Perdón. Pero observa, con esas gotitas, el lado izquierdo de mi camino se ha llenado de flores que tú riegas sin querer cada día. Además de darme un agradable paisaje mientras cargo el agua y un delicioso aroma que me anima, me llevo cada día 2 flores para mi querida esposa. Reflexione ahí, reflexión. Dice, y la sonrisa que ella me regala vale mucho más que las gotas de agua que citen esas palabras. Todos nosotros somos vasijas con grietas. Mire, el rabino Yehiel Jacobson, uno de los grandes educadores de Israel, relata que en cierta ocasión hizo un pequeño experimento con el objetivo de ofrecer a sus alumnos una gran lección para la vida. En un colegio dijo a los estudiantes: por portarse mal, dice, mañana caminarán 3 kilómetros en el campo que está fuera de la ciudad. Y a otro grupo en otra escuela dijo: por portarse bien, mañana saldremos a pasear y caminaremos como 3 kilómetros fuera de la ciudad. Al día siguiente, en la misma senda, caminaban los dos grupos. Los que estaban molestos y se quejaban de que no se merecían ese castigo decían: es un severo castigo esta aburrida caminata bajo el sol. Los del otro grupo caminaban alegres y sonrientes por el premio que se les había dado. Gozaban del aroma de las flores, el canto de las aves y de los arroyos calurosos del sol. Los rayos, perdón. Mire, Misajín, la moraleja es muy obvia. Muchas veces nos toca vivir el mismo camino. Algunos lo disfrutan y otros echan chispas. Un ejemplo típico podría ser un vuelo transatlántico donde algunos se la pasan quejándose por el incómodo asiento, el reloj que parece no avanzar, el vaso de agua que se derramó por una pequeña turbulencia, etcétera. Y otros se la pasan maravillados ante lo afortunados que son de llegar de un extremo al otro del mundo en unas cuantas horas, cuanto has- cuando hasta hace relativamente poco las travesías eran de meses y estaban llenas de peligros. Y no había pequeñas turbulencias, sino grandes tempestades que provocaban mareos, vómitos, y los asientos no eran de cuero ni cómodos, sino bancas de madera o metal que llegaban o que llenaban el cuerpo de ampollas. De nuevo, Misajín, 2 personas en el mismo vuelo, una con cara larga y la otra con una sonrisa.
Así es la vida, en la misma senda. Unos deciden sufrir y otros pasarla bien. En el libro de Beayin Yehudi se leen como el pensamiento ayuda a hacer agradable cualquier labor. Trae el ejemplo de dos cocineras que trabajaban en el ejército de la nación. Una pensaba solo en el sueldo y que llegará el fin de mes para cobrar. La otra pensaba constantemente en dar comida, fuerza y ánimo a los soldados que defienden al país. Las dos están peleando, perdón, las dos están pelando papas, pero una con cara seria y la otra alegre. Decidamos actuar con inteligencia, mis amigos. De cualquier manera tenemos que vivir el día como se presente. Entonces, pasémosla bien. Cuando un hijo después de unas vacaciones pronunció una frase que quizá cada uno de nosotros expresó alguna vez de niño. Qué flojera regresar al colegio. Uno le puede decir, hijo, no tienes opción de ir o no ir. Debes ir. La única opción que tienes es decidir si lo disfrutas o te amargas. El consejo es, si igual vas a ir, gózalo. Disfruta de tus amigos, aprecia la información y la información que te dan, además de que esto hará que el tiempo se te pase rápido. Al final también habrás gozado y habrás obtenido buenas calificaciones y herramientas para la vida. Dice el Gaón de Vilna, cualquier problema que sobrevenga a la persona, solo con alegría podrá combatirlo. Profundizando en este dicho de una de las personas más sabias que hemos conocido, la humanidad en general y el pueblo judío en particular, vemos que cuán cierto es, ya que la persona triste camina con los ojos apagados, la boca cerrada, sin hablar mucho, a través de la nariz realiza respiraciones cortas y camina encogida en sí misma. Este cierre físico provoca que también la mente se cierre, misa. Se enoja, se opaca y se bloquea. E incluso si hasta si a esta persona se le presentan oportunidades de pareja, de negocios, etcétera, no las podrá ver ni analizar, no se abrirá al cambio. Sin embargo, el alegre va por la vida con los ojos abiertos y llenos de la boca abierta y llena de risas, su respiración es profunda y llena así de oxígeno a su cuerpo. Lo abre, amplía su visión y agiliza las conexiones neuronales provenientes, dándole ideas, sabiduría y alegría. Además, en la actualidad, Misajín, sabemos que hasta enfermedades graves pueden tratarse y hacer más efectivos los tratamientos cuando la persona está animada y alegre. Por ello, se dan secciones de risoterapia, ya que está comprobado que la tristeza, el desánimo y la falta de esperanza por la vida agravan la enfermedad y adelantan la muerte. Pero la alegría, la risa y la sonrisa aumentan las defensas y dan a cada pastilla o tratamiento una sobredosis de eficacia. También en el ámbito del trabajo, misajín, y la manutención, la alegría provoca que uno trabaje mejor y sabemos que un vendedor sonriente vende mejor. Este concepto se encuentra en una famosa historia. Relatan que había una vez un pobre cuya situación económica era tan mala que iba a trabajar con mente cerrada, cara larga y corazón amargo. Por trabajar así, trabaja mal.
Por trabajar mal le pagaban menos. Por pagarle menos se sentía más triste. Por estar más triste trabajaba peor. Por trabajar peor le pagaban menos. Y así sucesivamente se hundió en un círculo vicioso e iba de mal en peor. Un día se encontró con él un hombre que al verlo le dijo: quiero ayudarte a salir de tu pobreza. Te regalo este lingote de oro. Solo te pido que cumplas una condición. Guárdalo y no lo uses excepto en caso de extrema urgencia. El hombre llegó a su casa con una sonrisa, excavó y guardó bien profundo en la tierra su lingote de oro. Después salió a trabajar con gran alegría y emoción. Trabajó así y trabajó bien, le pagaron más, se alegró más y trabajó mejor. Así mejoró en un círculo progresivo y logró salir de la pobreza, llegando a ser millonario, con muchos lingotes de oro en el banco. Un día decidió desenterrar el lingote aquel y regalárselo a un pobre necesitado para repetir la buena acción que hicieron con él anteriormente. Por primera vez, después de muchos años, volvieron sus manos a tocar el lingote, pero esta vez él ya era experto y conocedor del oro. Y al observar bien el lingote, fíjese muy bien lo que pasó. Se dio cuenta de que era un pedazo de metal pintado de color oro. Era falso. Impactado por el engaño, se cuestionó: si nunca tuve en verdad un lingote de oro, ¿cómo es que salí de mi pobreza? Y la respuesta se hallaba en la parte inferior del lingote, donde estaba escrita una frase: ¿quién es rico? Pregunta: ¿quién es rico? Quien está alegre. Así se llama él. Quien está alegre. ¿Sí? Así que hasta aquí voy a dejar una pequeña parte. Bueno, le voy a leer otro poquito. Ahora vamos a hablar con el controlar la humildad. Como vimos en cada elemento, también la ramificación positiva debe ser controlada y administrada, como la Torá en el elemento fuego, el rezo en el elemento aire y la bondad en el elemento agua. De la misma manera, en el caso del elemento tierra, la ramificación positiva de la humildad que éste posee debe ser limitada. Aunque en muchos escritos desde el Pirkei Avot, los dichos de nuestros padres, hasta Maimónides, aclaran que en el caso de la humildad, la persona puede hacer más de lo normal y tratar de ser muy humilde. Hay que tener cuidado con el exceso y no caer en el desprecio por parte de los demás. La baja autoestima y la humildad negativa, pese a que ya tocamos un poco de esto en el capítulo del elemento fuego, ampliaremos este punto para establecer los límites de la humildad. En la Torá se relata que Elohim fue como Moshe para ofrecerle el liderazgo y ser el salvador que sacaría al pueblo de Misraín. En ese encuentro, en la zarza, Moshe se niega y se considera no apto ni digno para hacerlo, y ofrece como una alternativa a su hermano Aarón para que él sea el salvador. Esta discusión tarda 7 días hasta que Boreolán se molesta con Moshe y le quita el sacerdocio, diciéndole: pensé en darte a ti y a tu descendencia el honor de ser los sumos Kohanim, pero debido a tu exceso de humildad, te lo quito y se lo doy a tu hermano Aarón.
El verso de Shemot 4:14 se expresa con dureza y dice, y se enojó contra Moshe. Cabe preguntar, Misajín, ¿por qué enojarse y castigar si al fin y al cabo se trata de una cualidad tan deseada como la humildad? La respuesta es que a Boreolam le gusta la humildad, pero no cuando esta impide a la persona crecer, triunfar, asumir grandes tareas y que en lugar de convertirse en un gran líder, continúe como un simple pastor. Este concepto, Misajín, lo encontramos también en el profeta Jeremiyahu 1:7, cuando Boreolam le dice, te he elegido y santificado para ser un profeta. Y él le contesta, Creador, no sé hablar, soy un simple muchacho. Y también aquí Elohim se molesta y lo reprende diciendo, no digas que eres un muchacho. Hay que notar que Boreolam no le reclama. No pienses, sino no digas, lo que hace una diferencia muy grande, ya que cuando la persona saca por su boca frases estas, terminan por convencerla de que así es. Por eso quien dice, no valgo, no puedo, no lo lograré, no es para mí, etcétera, etcétera, está causando que estas palabras lo bloqueen y sí, y sin importar qué dones posea, son neutralizados con estas sentencias. Nuestros escritos están llenos de ejemplos de los efectos devastadores de la baja autovaloración y la pérdida de grandes oportunidades que podemos llegar a sufrir, y uno de los más destacados es la frase, la humildad de nuestro rabí Zeharia ben Abucules destruyó nuestro segundo templo. Se relata que por no valorarse, por no tomar decisiones enérgicas y no sentirse capaz de modificar ni un instante una Torá, una ley, con tal de no congraciarse con el imperio romano y al aceptar el sacrificio defectuoso que mandaron, Rabí Zeharia provocó el enojo del César y posteriormente la destrucción del templo. También el rey Shaul perdió su reinado porque reconoció que aun cuando Elohim le había ordenado que no tomara ningún botín en la guerra contra Amalek, el pueblo no obedeció y él, debido a su extrema humildad, no impuso su autoridad y se... De nuevo vemos cómo todo en la vida, Misají, necesita un límite, incluso la valiosa cualidad de la humildad. La Torá, cuando habló de Moshe, escribió Anaf, con B, con Ba, Anaf, humilde, sin la letra Yud, y no por error ortográfico, sino para insinuarnos que hay una humildad negativa, ya que sin la letra Yud, las letras restantes conforman la palabra Abón, que es pecado, para enseñarnos que hay una humildad prohibida. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta enseñanza. Luego continuamos con el equilibrio de este elemento agua, ¿sí? Para que busque la segunda parte de esta enseñanza. Lejitrao, hasta luego, misajín. Shalom, ubrajo, paz y bendiciones a cada uno de ustedes en el Shen Gadol de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén.